científico es Eduardo Andrés García, que además de investigador en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia, le encanta la cocina. Tanto que incluso tiene una cuenta de Instagram dedicada a su hobby. Y como parece que le sobra tiempo, también practica esgrima. Edu nos va a contar que separa gases. Bueno, como han dicho, soy Edu y separo gases. Y además me estoy haciendo mayor porque cada vez hay menos gente que ha visto este anuncio y esta broma, desgraciadamente, voy a tener que dejar de usarla dentro de poco. Realmente el niño de la esquina es el que soy yo, que ha estado moviéndose como buen científico, emprendedor y joven europeo por su sueño de perseguir la ciencia. Pero moviéndonos más en la charla de hoy, la verdad es que tenía muy fácil porque todo el mundo al que le he dicho hola soy y separo gases me ha dicho bueno, empezarás con un chiste de pedos. Se me ha perdido. Gracias, porque me ha venido en perfecto como introducción. Las vacas no se tiran pedos y aunque la imagen la uso menos de lo que me gustaría, podemos decir que no podemos usarlas para aprovechar ese metano que supone que libera. ¿Qué es lo que nos rodea? Yo aquí estoy andando perfectamente, pero lógicamente tenemos algo a nuestro alrededor. Tenemos ese aire que sabemos que son 4 partes de nitrógeno por una de oxígeno, más o menos. Si queremos ver realmente la composición, tenemos que ir a más moléculas, ¿no? Vamos a meter 100. Ya tenemos 78 de nitrógeno, 21 de oxígeno y tenemos también árbol. Ya nos estamos acercando, podemos conocer qué es lo que realmente nos rodea. Pero Eduardo, el CO2 dicen que es muy malo y que no hay un montón. ¿Dónde está? Y en Valencia hay mucha humedad. Agua, seguro que tenemos. Bueno, tenemos que aún abrir más la imagen para empezar a encontrar pequeñas porciones de tanto CO2 como de agua. ¿Y eso es todo? No. Hay muchísimos más gases en este aire, en esta composición. Pero de nuevo tenemos que seguir abriendo la ventana para poder ver otros gases nobles, metano, hidrógeno y amoníaco. Y esta representación del aire es completamente falsa, porque aquí todas las moléculas son enormes, están muy juntitas unas a otras, y yo aquí ando sin ningún problema, nada me lo impide. Sin embargo, cuando estamos en el agua, en el mar, nos cuesta mucho más. De hecho, el agua allí se hace también porque ejerce más presión, más resistencia al movimiento. Si nos metemos en otros líquidos más densos, podemos irnos hasta cemento a punto de solidificar, aún nos cuesta más. Esas moléculas están muchísimo más juntas y las interacciones que están entre ellas nos impiden movernos. Entonces, realmente, esto sería mucho más aproximado al aire a lo que tenemos alrededor. Y así no parece para nada algo peligroso, algo que tenga ningún poder, ninguna fuerza. Y sin embargo sabemos de lo que es capaz. ¿Todo es malo? No. También podemos aprovecharlo para cosas buenas. El aire está allí. Pero bueno, estos son extremos. Aquí el aire tiene una velocidad muy alta y eso es lo que hace, lo que le da esta potencia. Esto parece mucho menos amenazante, ¿verdad? Es decir, ¿qué potencia va a tener? Yo tengo aquí una regla, si la golpeo, todos sabemos lo que va a pasar. No hay ninguna resistencia. Yo golpeo la regla y la regla se va fuera. ¿Qué pasa si le ponemos un folio? Esto son pocos gramos. En principio no debería afectarle. Si le doy con la misma fuerza, ya le cuesta muchísimo más moverse, porque todo el aire que tenemos empuja ese folio para que el salto no sea tan importante como antes. Y además, hemos hablado del CO2, que era una concentración muy pequeñita en esta composición. Y efectivamente hay pocas moléculas de CO2 que ahora mismo están a nuestro alrededor. Pero estamos respirando. Y la respiración sí que contiene muchísimo más CO2 que la concentración que tenemos a nuestro alrededor. Pero no pasa nada, abrimos, se ventila y esa concentración baja. Pero ese CO2 va a algún sitio. Y aunque nuestra respiración no se considera un aporte muy grande, todas las empresas, coches, combustiones, sí que están produciendo una cantidad de CO2 desorbitada que se está acumulando. Y si vemos cómo ha cambiado la concentración de CO2 y con la temperatura en los últimos 150 años, más o menos de la revolución industrial, vemos la tendencia de aumento de temperatura y aumento de concentración de CO2. Pero Eduardo, esos son ciclos, ha habido glaciaciones y esto funciona así, esto no tenemos nada que ver nosotros. Es cierto,
Hay ciclos y podemos ver los ciclos durante cientos de miles de años y podemos ver dónde estamos ahora. Podemos ver qué pasa cuando el ser humano, si no el puntero no se ve, qué pasa cuando el ser humano empieza a desarrollar máquinas, coches, cosas grandes, que nos vienen muy bien, que son muy útiles, pero que no nos preocupa que daños colaterales puedan ocasionar al medio ambiente. Porque todos queremos un mundo feliz. ¿Y qué podemos hacer para eso? ¿Cuál es la solución? Bueno, pues podemos reciclar, contaminar menos plásticos, no tener la calefacción a 35 grados en invierno y a 18 en verano, porque en casa está fresquito. Pero esto no es suficiente. Primero, porque no lo va a hacer todo el mundo, entonces ya estamos reduciendo el impacto. Y segundo, porque no podemos competir con todas las emisiones que están produciendo las grandes empresas. Así que necesitamos una solución científica. Por eso, Eduardo separa gases. Separar es relativamente sencillo a veces. Si tenemos piedras y tornillos, bueno, es muy fácil. Son muy diferentes por color, por tamaño. Uno es magnético y el otro no. Ya está, solución. Que me paguen ya, que yo el trabajo de este mes ya lo tengo hecho. ¿Qué pasa cuando tenemos sal y azúcar? De hecho, no recuerdo ni cuál de las dos imágenes es. Son tan parecidas que no podemos separarlas. Tan fácil como lo hemos hecho con las piedras y con los tornillos. Y es lo que pasa con los gases, que son moléculas muy pequeñas, muy parecidas y que suponen un problema separarlos. Cuando tenemos una cantidades tan pequeñas de CO2 y queremos selectivamente solamente coger las moléculas, es cuando empieza nuestro problema. Y nosotros tenemos la absorción, que es este mecanismo que consiste en coger todas esas moléculas y dejarlas en la pared de un material. Si queremos un material con mucha pared, ¿qué buscamos? Un material muy poroso. Una esponja. Una esponja tiene un montón de poros, un montón de agujeros, un montón de área. Poca estabilidad. ¿Por qué usamos esponjas? Bueno, he dicho que es absorción. La absorción es en superficie y la absorción es en volumen. Todo el mundo habla de absorción sin darse cuenta de que hay dos palabras. Creo que el ejemplo de los Simpsons, que lo pongo siempre, es muy fácil para recordar cuál es cada uno. La buena es la de arriba, la de la superficie. Y no podemos usar esponjas como esta. Lógicamente, aquí coge cosas mucho más grandes. Queremos coger gases, queremos coger pequeñas moléculas. Por tanto, necesitamos unos materiales específicos con una estructura muy similar, pero que tienen un montón de poros. Para que os hagáis una idea, la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en Bernabéu, no sé a cuánto equivale exactamente, pero son 6.000 metros cuadrados, y estos materiales, en solo 1 gramo, tienen más área. Si desplegáramos todos esos poros, 1 solo gramo tendría más área que el área de todo ese ayuntamiento. En el microscopio son unas estructuras muy chulas, creo que una que está allí ha hecho alguna de estas fotos, y a simple vista, bueno, son poros de colores más o menos bonitos. Les gusta mucho usar el hierro en nuestro laboratorio, son muy marrones todas, la de cobre es mucho más bonita. ¿Y qué hacemos con estos materiales que diseñamos en el laboratorio? Bueno, pues podría dedicar un tiempo que no tengo para explicar balances de materia, así que lo podemos resumir en: yo tomo una columna, le pongo mi material y le meto una mezcla de gases. Idealmente, uno se va a quedar dentro y el otro fuera. Miro que hay fuera, lo que no está fuera, pues se ha quedado dentro. Cambiamos diferentes concentraciones, probamos, el material funciona así, de puta madre, seguimos. Que no funciona, volvemos al laboratorio. Chicos, esto hay que dar una vuelta, hay que cambiar cosas, hay que modificarlo, porque así no vamos a ningún sitio. Así que, vamos, este proceso de selección de materiales permiten un montón de variedades, así que por eso estamos cubiertos. Y ya para acabar, decir que los científicos, me alegro un montón de que haya tanta gente aquí que puedan ver que realmente no solo somos gente con bata que estamos dentro de un laboratorio, también llevamos bata fuera del laboratorio, pero podemos venir a un montón de actividades como esta, conferencias, laboratorios muy caros, como los aceleradores de partículas, porque la ciencia nos rodea, es mucho más divertida de lo que pensamos. Hay que salvar el planeta, es importante, estamos trabajando en ello, necesitamos ayuda y sobre todo la ciencia necesita inversión. No podía dejar de decir esto hoy, porque es muy fácil pedir soluciones, pero cuando las soluciones las queremos ya, necesitamos esa inversión. Así que muchas gracias por vosotros.